Hola, muy buenas. Somos Alberto y Marcos, hablando desde los estudios de El Desván. Y hoy hablaremos de un tema muy interesante, los derechos de autor. Explicaremos lo que son, distinguiéndolos de otros términos parecidos, contaremos su historia y recorrido, y también hablaremos de alguna de las sociedades de derechos de autor existentes, entre ellos la SGAE, y sobre sus recientes polémicas. Dale, Marco. Efectivamente, los derechos de autor son un conjunto de normas y principios que regulan los derechos de los autores sobre obras artísticas, por el simple hecho de crear una obra, esté publicada o inédita. Esto significa que desde el momento en que un autor crea su obra, construye un texto, dispara una fotografía, etc., posee una serie de derechos sobre la misma. Así es, Marcos. La diferencia entre derecho de autor y propiedad intelectual reside en que la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial, con las invenciones, patentes, marcas, y los derechos de autor, por los que estos últimos son solo una parte de la propiedad intelectual. De esta manera, estos derechos incluyen los denominados derechos morales y los derechos patrimoniales. Los primeros son los que velan por los intereses no patrimoniales del autor, porque el autor se atenga siempre a la condición de autor de la obra. Es decir, para entendernos, nos tenemos que asegurar de que si creamos una canción, a pesar de que se distribuya o se hagan copias de ella, siga siendo nuestra. Los patrimoniales, por el otro lado, son aquellos susceptibles de tener un valor económico y suelen estar asociados al concepto anglosajón de copyright, concepto que muchas veces es utilizado como sinónimo de derechos de autor de forma errónea, ya que el copyright es una parte de los derechos de autor, la parte patrimonial. Y es que la primera legislación en materia de derechos de autor nació con el Estatuto de la Reina Ana en 1710, con el que se conoce como antecedente del copyright, a partir del cual se reconoce a los autores del derecho exclusivo sobre la impresión y difusión de sus obras, ya que en la antigüedad dicho derecho le correspondía a los editores. En esta ley se establecía que los editores tenían el derecho exclusivo sobre el copyright y sobre todas las obras inéditas durante un plazo de 14 años, renovable por el mismo periodo siempre y cuando el autor siguiera con vida. Y en caso de obras publicadas se concedía un plazo no renovable de 21 años. Una vez concluido el plazo, los autores recobraban el derecho de autorizar la copia de sus obras. Y bien, durante el siglo XIX en España empezó a ser conocido y a tomar importancia el tema de la propiedad intelectual y se va a experimentar un gran desarrollo en este aspecto. Las Cortes de Cádiz, a imitación de la Revolución Francesa, reconocen por primera vez los derechos de autor, al decretar que solo los autores o a quienes ellos autorizasen podían imprimir sus obras, así como sus herederos durante 10 años. En 1834 podemos observar cómo se mencionan por primera vez los derechos morales, ya que una Real Orden instituyó el principio por el cual la propiedad intelectual pertenecía a los autores de por vida y a sus herederos pasados 10 años de la muerte del autor. En 1947 se publica la primera ley que reconoció de forma extensa y clara los derechos del autor durante 25 años. Los beneficiarios eran tanto los autores literarios y científicos como los traductores, compositores musicales, calígrafos, dibujantes, pintores y escultores. Y bueno, Marcos, cabe comentar que durante 1866 tuvo lugar un acontecimiento muy importante, el Convenio de Berna, un tratado internacional que permitió universalizar estos derechos y consolidarlos. A raíz del tratado se aprueba una nueva ley, que incluye la creación del registro de la propiedad intelectual. Se fijan los derechos de los autores en 80 años, tras su fallecimiento. Este texto ha sido completado y revisado en varias ocasiones, siendo enmendado por última vez el 28 de septiembre de 1979. El Tratado Suizo dio pie a la creación de organizaciones internacionales con este propósito, destacando la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, creada en París en 1926. Ya a finales del siglo XX y principios del XXI empiezan a tomarse las medidas de las que se habla actualmente. En 2003 se aprueba el canon digital, que para los que no lo sepáis es una tasa aplicada a todos los productos con capacidad de reproducir o copiar obras, de manera que así se compensa, de cierta manera, a los autores, editores y distribuidores. Este canon digital se aplicaba en ese momento a los CDs y DVDs vírgenes, que eran los únicos que podían reproducir obras en esa época. El dinero del impuesto no solo iba a parar al gobierno, sino también a las asociaciones de derechos de autor como la SGAE y CEDRO, encargadas de regularlo todo. Y de esta manera, en el año 2006 se modificó la Ley de Propiedad Intelectual,
donde se recoge la decisión de extender el canon a nuevos soportes que permitan la duplicación y reproducción de las obras protegidas. En marzo de 2011 se publica en el BOE la Ley Sinde, que establece por primera vez medidas contra la piratería. Así, el gobierno del PP, a finales de ese mismo año, aprueba el reglamento que desarrolla la Ley Sinde, que contempla la creación de una comisión administrativa para perseguir la piratería. Se suprime el canon digital y se sustituye por una compensación fija a las entidades de gestión a través de los presupuestos generales del Estado. En 2013 se modifica el Código Penal, que incorpora penas de prisión para quienes se lucren por enlazar a páginas protegidas por derechos de autor. Se inicia de esta manera el proceso para reformar la Ley de Propiedad Intelectual. Como ya hemos comentado durante la evolución de los derechos de autor, estos son gestionados en España por algunas entidades intermediarias, que representan a los autores de España y se encargan, a cambio de una comisión, de reclamar el dinero que se les debe a estos autores por reproducir sus obras sin permiso. Las principales son la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, y el Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO. Y es que este tipo de asociaciones, sobre todo la primera, empezaron a coger mala fama y a ser criticadas por querer cobrarlo absolutamente todo. La música de las bodas, de las peluquerías, las obras de teatro en los institutos. No obstante, la polémica principal y la que trajo problemas legales fue la que envuelve a la SGAE y que se empezó a investigar en 2017. Principalmente se trataba de algo que iba más allá de algo menor, como lo de intentar cobrarlo todo, y suponía un delito de corrupción. Efectivamente, fue conocida como la llamada rueda de las televisiones. Era una trama que habían planteado gente de la SGAE y de las televisiones. Consistía en que integrantes de la sociedad de autores cogían canciones antiguas, las retocaban, haciéndolas pasar por nuevas, y se las dejaban a estos miembros de las televisiones, los cuales las ponían en programas de madrugada. La cosa era que estas canciones, al hacerse pasar por nuevas, hacían que las televisiones tuviesen que pagar un montón de dinero a la SGAE por derechos de autor, dinero que era repartido entre la misma sociedad y estas personas compinchadas de la televisión, entre las que se encontraban los operarios de los programas nocturnos. Con un montón de dinero nos referimos a cantidades ingentes. El fraude está cifrado en casi 100 millones de euros entre los años 2006 y 2011. Además, el organismo, que no quiere facilitar información para la investigación del caso, ha sido multado con 100.000 euros por requerimiento informativo. Todo esto ha tenido consecuencias para la reputación de la asociación. Y bueno, entre estas consecuencias se han ido de la asociación diversos autores de alto prestigio como Pedro Almodóvar o los creadores de la serie Aquí no hay quien viva, y además la CISAC, la ya mencionada Confederación Internacional, representada por 122 países, ha sancionado a la SGAE con la expulsión de la misma durante un año. Eso ha sido todo por hoy. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene en el Desván.